Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Diana Torres, hago parte de Abducens Interviews y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ya sé que muchos la conocen, entonces bienvenida Margarita, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme en cuenta para esto. De verdad que me parece un espacio súper chévere y creo que a mí me hubiera servido muchísimo estando de estudiante. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti por recibirnos. Bueno, queremos preguntarte que nos cuentes un poquito de ti, cómo te sientes el día de hoy, cómo te has sentido en este proceso de R1 y demás. Bueno, primero pues para los que no me conocen, mi nombre es Margarita Gómez, yo soy de Armenia, tengo 25 años y hice mi pregrado de medicina en la Javeriana. Me gradué el año pasado, a mediados del año pasado. Y empecé a aplicar para dermatología porque siempre era lo que había querido durante toda la carrera y bueno, gracias a que todo salió y gracias a Dios, pues en mayo de este año pasé a dermatología en la Universidad Sanitas y ya empecé en agosto de este año y pues he estado súper contenta, realmente es un sueño que cumplí, que ha sido como de toda mi vida y me he sentido súper bien, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en general todos los días uno se siente como en un sueño realmente. Y nos alegra mucho, felicidades por ese libro. Y Gracias. queremos preguntarte un poco de cómo fue tu infancia y cómo ha moldeado tu persona actual. Bueno, mi infancia realmente fue una infancia muy bonita y pues eso se lo debo absolutamente a todos mis papás de que realmente estuvieron muy pendientes de mí de todas las maneras, sentimentalmente, en cuanto al colegio, en cuanto a lo que necesitara yo. Siempre he sido una persona muy responsable, entonces en el colegio siempre la más responsable del mundo, la que llevaba mil marcadores, o sea, la niña de los plumones, esa era yo siempre, porque siempre he sido como súper creativa, súper detallista, de colorcitos, de resaltadores. Entonces sí, siempre fui como muy juiciosa del colegio, que sociedad de honor, que yo no sé qué, que la persona del colegio, o sea, siempre he sido como muy proactiva en ese sentido. Y tuve una infancia realmente muy bonita con mis papás. Tengo dos hermanos, uno mayor, uno menor. El menor estudia medicina en el Rosario, es interno. Y pues nada, realmente fue una infancia muy bonita y creo que el acompañamiento de mis padres y ver a mis padres, que ellos dos son médicos, pues me guió mucho a que a mí me gustaba la medicina. Mi mamá es dermatóloga, entonces siempre estuve muy cercana ahí con la dermatología y pues me encantaba, realmente ella me llevaba a consulta, mi papá me entraba a cirugía, mi papá es cirujano plástico, entonces desde muy chiquita estuve como en contacto con todo el medio, pues clínico, de médico, y ellos siempre me exigieron bastante, o sea, mis papás son súper así, de que me exigieron muchísimo toda la vida, pero realmente uno en este momento pues ve que eso sí era necesario, uno en el colegio era como, no, papá, no me exijas tanto, ay, pues qué pereza, pero bueno, ya en este momento uno se da cuenta que lo que uno forja estando pequeño o siendo adolescente, sí importa para el resto de tu vida. Entonces, sí, fue una infancia muy bonita, pero también me exigieron bastante. Pero bien, porque siento que es como el equilibrio necesario. Lo que tú De dices te sirvió acuerdo, para... sí. De acuerdo, Bueno, súper importante. sí, y bueno, cuéntanos sobre tu trayectoria, desde el pregrado y hasta la Margarita de ahora. Bueno, yo quería la Javeriana, sí o sí, no sé por qué, pero tenía sí la Javeriana. Mi mamá es Javeriana, entonces como que yo decía, me encanta la Javeriana cuando estaba en el colegio. Yo en ese momento no sabía que era tan difícil pasar a medicina, como que nunca me había preguntado, menos mal yo era juiciosa, entonces pues me fue bien en el ICFES, pero definitivamente yo sí hiper recomiendo que hagan un pre-ICFES, porque el ICFES define muchas cosas y pues si te quita tiempo, si te va mal. Entonces es mejor empezar desde antes, uno prepararse, empezar a recordar cosas, para que en el ICFES pues tengas un buen puntaje y de pronto tengas opciones de dónde quieres entrar, eso siento que sí es súper importante. Entonces, bueno, gracias a Dios me fue súper bien en el ICFES. Entonces pude entrar a la Javeriana. En la Javeriana pues uno hace entrevistas, entonces uno también tiene que preparar para la entrevista de ingreso, que también es súper importante. Después hice mi pregrado, los primeros semestres de pregrado me dio durísimo, o sea, lloré, mejor dicho, mares, porque es un cambio muy grande de venir del colegio y pasar a la universidad y a veces las personas no tienen eso tanto en cuenta o se frustran porque piensan como, ay, me va bien en el colegio porque no me va bien en la universidad. Y realmente es que uno nunca a nadie le dice es que son distintos, hay que estudiar distinto y tienes que ver las cosas de manera distinta.
Y eso es súper importante para que uno no se frustre y simplemente empiece a ver, bueno, qué estrategias tengo que implementar, qué tengo que cambiar para mejorar la forma en la que me van en la universidad. Entonces, bueno, lo que te decía, los primeros semestres yo lloré, sufrí horrible. El cambio de ciudad también es muy duro cuando uno viene, por ejemplo, de una ciudad pequeña como Armenia a una ciudad grande como Bogotá. Las culturas chocan un montón, somos muy distintos en personalidades. Entonces, claro, al principio es súper duro, como que te tratan muy duro y uno, de pronto, la cultura paisa es un poquito como más amable, entonces como que llega y uno como que te pega duro contra el mundo, pero bueno, nada, uno se va acostumbrando, que uno tenga de pronto un círculo cercano que te ayude o personas cercanas que te quieran, ayuda muchísimo como a llevar esos problemitas que uno va teniendo durante la carrera. Después, bueno, como en sexto semestre uno empieza clínicas, ahí llegó lo mejor para mí de la medicina, me fascinan las clínicas, me fascina estar con pacientes, me fascina como ese ambiente hospitalario, entonces de ahí en adelante realmente me fue súper bien y conocí muchas personas y pues bueno, ya la dermatología estaba ahí en mi mira, entonces me metí como desde sexto semestre al semillero de dermatología, que eso es súper hiper recomendación para la especialidad que tú quieras. Busca un semillero, un grupo de investigación sobre el tema que te guste para que empieces de pronto a escribir sobre el tema, publicar, o si no, de pronto a ver solo clases del tema, aprender un poquito, conocer a los directores del posgrado, a las personas que de pronto están interesadas en los mismos temas que tú, porque eso a futuro te va a ayudar un montón. Entonces, eso de que, ay, me da pereza quedarme más tarde por el semillero o que pereza un viernes por la tarde, realmente a futuro te lo vas a agradecer porque te va a haber sumado muchísimos puntos en tu hoja de vida y sobre todo en las conexiones que haces durante la carrera. Entonces, bueno, me metí al semillero e hice, bueno, clínicas, luego en mi internado el primer semestre, que en la Javeriana tú escoges el primero donde, pues te dan varios sitios, yo escogí Samaritana, porque en Samaritana podía hacer un mes de dermatología, y el servicio de dermatología de Samaritana es increíble y rotan muchas universidades, entonces conoces a varios profes, conoces a varios residentes, y pues los patologías que ves allá son súper, súper chéveres. Entonces, bueno, me fui a Samaritana, ya después mi segunda parte del internado la hice toda en el San Ignacio, que fue cuando me tocó pues pandemia, entonces no pude salir a otros sitios. Me gradué, me fui para Armenia a vivir 6 meses, allá hice consulta externa de dermato con mi mamá y trabajé en una fundación de niños con labio y paladar hendido. Y dije, bueno, me tengo que ir de Armenia porque cuando uno está en su casa uno se vuelve un poquito perezoso para estudiar. Yo ya ahí estaba estudiando para mi posgrado, pues para el examen de residencia. Había pasado una vez a entrevista a la militar en el semestre anterior, pero no pasé la entrevista, no había pasado ningún otro examen. Me volví a presentar en el semestre anterior en mayo a Sanitas y bueno, ahí sí se dieron las cosas, pasé y bueno, ya, aquí estamos, empezamos en agosto y súper contento. Es más o menos resumen de mi vida. Qué espectacular que te hayas ido a trabajar en una fundación, que te hayas tomado 6 meses para estudiar y demás. Tengo varias preguntas de todas las cosas que dijiste. Primero, Tranquilo, no te preocupes. ¿qué te gustaría decir a las personas que quieren entrar a la Javeriana? ¿Cómo prepararse para la entrevista? O si recomiendas como tal el proceso de básicas y demás, o sea, ¿qué te gustaría decirles? Y también en la entrevista que tú hiciste como ya posgrado, si cambia con esa entrevista de pregrado y cómo recomendarías que la gente se prepare para eso. Listo, entonces para apenas empezar en la Javeriana, de pronto entrar a la Javeriana, lo que te digo, pues el criterio más importante y el primerito de todos es el ICFES. Entonces sí o sí tienes que tener un buen puntaje en el ICFES para que por lo menos pases ese corte inicial y pues puedas hacer después la entrevista. Después la entrevista realmente es muy amena, esa entrevista no es tan grave, de pronto te pueden preguntar cositas básicas como noticias que hayan pasado últimamente, te pueden poner como, no sé, sobre el aborto, la eutanasia, que son temas de pronto dilémicos. Algo importante es que la respuesta creo que no importa mucho, o sea, no importa si dices que estás de acuerdo o en desacuerdo, lo que importa es cómo argumentas, cómo hablas sobre lo que tú piensas, ¿sí? Entonces, de una manera muy madura, muy argumentada, cómo te expresas con los entrevistadores, esa es la parte que creo que más importa de esta entrevista, es cómo hablas, cómo te presentas a ti mismo y para todas las entrevistas, tanto para la de pregrado como posgrado, es muy importante conocerte y sí o sí decir la verdad. Entonces, eso de, ay, yo me conozco, uno piensa que uno se conoce hasta que hace la entrevista y te preguntan, ¿cómo te ves en 10 años? Uno, en ese momento, ay, yo obviamente sé cómo me veo, en ese momento tú tienes que saber cómo poner ese pensamiento en palabras.
Entonces, algo muy importante para las entrevistas es respóndete esas preguntas en voz alta en tu casa, pues antes de la entrevista, porque a veces uno piensa que se la sabe, pero cuando ya lo pones en palabras no suena tan bonito como lo pensabas. Entonces, súper importante y sí o sí, ser súper honesto. Entonces, la entrevista realmente no es tan grave, es conocer un poquito sobre la Javeriana, por qué la Javeriana, por qué medicina, son preguntas que siempre te van a hacer en la Javeriana o en cualquier otra universidad. Es una entrevista grupal, así que tienes que ser muy querido con los demás que están en tu grupo, porque así tú no estás intentando sobresalir sobre ellos, simplemente que te conozcan. Entonces es importante eso, como no intentar apabullar a los demás, porque eso no va a quedar bien en la entrevista y ya fijo, no te van a aceptar. Entonces es súper importante eso para la de pregrado y conocer sobre la universidad, obviamente. Para la de posgrado, ya te van a preguntar un poquito más sobre tu trayectoria en la especialidad que quieres. No te van a preguntar como tal preguntas de dermatología o pues del tema que tú quieres, pero sí como qué has hecho, has investigado, has estado rotando en algún lugar de esa especialidad, qué hiciste cuando te graduaste, como ese tipo de cosas que ya es importante tener en cuenta. Entonces eso que les decía ahorita del semillero, por eso es importante, porque en la entrevista te lo van a preguntar, ¿qué acercamiento has tenido con la especialidad? Y lo mismo, es de conocerse y en estos días puse como unas preguntitas, o sea, hice como un cosito de preguntas en Instagram y me pusieron todas las preguntas que le habían hecho tanto a residentes como a estudiantes de pregrado, entonces nada, pues me las pueden pedir por Instagram y yo se las mando porque realmente creo que sí es súper importante como repasar esas preguntas que parecen muy fáciles, pero que en el momento de hablarlas o decirlas, pues no es tan fácil. Y definitivamente la tranquilidad, saber manejar tu tranquilidad es muy importante, respirar y pensar antes de hablar. No, wow, increíbles consejos de verdad. Sobre todo lo de ponerse como conocerse a uno mismo. Porque sí. Exacto, súper importante. Y ahora que tocas las redes sociales, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en ellas, qué te motivó a iniciar y qué le recomendarías a las personas que quieren, igual que tú, iniciar en ese proceso. Bueno, mira que yo nunca quise tener página, o sea, como que nunca fue mi propósito. Yo antes de pandemia tenía una tienda de ropa por Instagram, pero con la pandemia pues ya no podía traer más cosas a Colombia porque pues se cerró todo y yo dije, bueno, tengo una página como de 15.000 seguidores, ¿qué hago con esto? Entonces como que me empezaron a decir, sube tus apuntes, sube tus cosas, como siempre he sido como tan cositera y de cositas y que esto, aquello, sube tus cosas y yo pues bueno, vamos a ver qué tal, como que nunca me imaginé ser yo la que hablaba ni nada por Instagram, pero empecé a ver que mucha de la gente que me compraba ropa era médico, porque claro, ese era el medio en el que yo me movía, entonces eran personas médicas las que me compraban. Entonces empecé a ver como que la gente me respondía muchísimo, como que me decía, ay, queremos saber más de ti, queremos saber más tips de estudio. Entonces como que empecé a subir más cosas y vi que realmente tenía mucha acogida y eran seguidores muy reales. Entonces, como que me escribían mucho, como, mira, gracias a tus apuntes pasé el examen, mira, gracias a esto pasé a medicina. Entonces, como que yo empecé a ver, bueno, realmente esto sí tiene como un cambio muy positivo en las personas que me siguen, así no sean tantas, así sea como poquitas, y bueno, se fue agrandando y realmente ayudando a muchísimas personas. Muchas veces he pensado como, ay, me veo un poquito ridícula, qué pena con los que están más, como más arriba mío, qué dirán los profes, porque esto hasta hace muy poquito era algo muy controversial en medicina, tener como este tipo de redes sociales. Pero cuando vi que me llegaban esos mensajes de, mira, Margarita, gracias a ti, entré en medicina, gracias a ti, pasé el examen, como que yo dije, ojalá yo hubiera tenido a alguien a la que yo le hubiera previo preguntar cómo estudiaste o dame un tip, dame un consejo y que estuviera abierta de pronto a hablar sobre este tipo de cosas que de pronto muchas personas son muy egoístas con el conocimiento o con los consejos. Realmente a mí me hubiera encantado que alguien de pronto me hubiera dicho cosas que yo les digo a las personas que me siguen hoy en día. Entonces, por eso pues seguir con la página y realmente creo que me ha ayudado muchísimo a mí como a crecer como persona, pero también he podido ayudar a muchos estudiantes que de pronto están en el camino que yo ya he pasado por ahí, la experiencia pues habla por sí sola. No, increíble, increíble que haya tenido tan bonita acogida y que te guste como ayudar, ¿no? Porque se te nota que quieres compartir lo que te sirvió. Entonces es súper linda esa iniciativa. Y sientes que cambió totalmente tu vida, o sea, sientes que en las redes sociales en parte estás mostrando una parte tuya y perdiste como una parte de privacidad, en cambio te ha abierto muchas puertas y cómo manejas eso de la controversia médica y demás. Bueno, lo que te decía al principio era un poquito duro, como que yo lo intentaba mantener muy como clandestino toda la situación, porque qué pena que irán los doctores, que irán los residentes, pero siempre he sabido manejar un poquito mi vida privada y mi vida pues pública, entre comillas, como que por la página yo muestro todo lo que quiero que
no es que quiera ser deshonesta, pero lo que creo que le puede servir a la gente, ¿sí me entiendes? Como que muestro la vida real mía como médica, pero yo me considero una persona muy positiva, entonces no es que yo intente como romantizar mi vida y todo sea perfecto, obviamente no, y tengo problemas, hay días malos, hay días buenos, pero algo que me dijeron muy importante en una clase de neurolingüística es que uno empieza a hacer su vida de lo que uno piensa y de lo que uno repite diariamente. Entonces, si tú todos los días te levantas como que pereza madrugar, que pereza los exámenes, que pereza esta rotación, que pereza llegar tan tarde a la casa, pues tu vida se vuelve eso, que pereza, que pereza, que pereza. Entonces yo siempre he intentado como tener un pensamiento muy positivo, incluso la página me ha ayudado mucho como a mantener ese pensamiento positivo, al saber que tantas personas vienen detrás de uno, viendo de pronto los pasos que uno sigue. Entonces uno, ¿por qué no ser agradecido con lo que uno ha logrado? Sí, o sea, el otro día vi y uno tiene un porcentaje como de 0,0010% de ser dermatólogo. Entonces, o sea, es algo tan pequeñito y yo ya estar ahí adentro, pues uno tiene que ser más agradecido con lo que le pasa. Entonces creo que la página me ha ayudado mucho a eso, a mantenerme muy positiva, porque sé que otras personas vienen de pronto atrás viendo los pasos que uno hace y uno puede ayudar a que otras personas pues les vaya bien y estén un poquito más felices, darles como una pepita de felicidad para su vida. También la página me ha ayudado muchísimo como a mi expresión oral, como a ser muy auténtica, porque te das cuenta de que las personas te quieren como eres y como hablas y con todo lo bueno y con todo lo malo. Y eso es muy bonito porque uno puede ser más uno. También me empezó a pasar que como que los residentes de pronto en algún hospital me decían, ay, tú eres la de TikTok, ay, tú eres la de Instagram. Y yo al principio me quería morir, como, ay Dios, qué pena. Y luego decían como, ay, tomémonos una foto. Entonces como que era como bueno, más como que sí, como que te reconocen y es algo bonito. Me decían como, ay, compré lo que me mostraste en Instagram. O si me entiendes, como cosas que incluso veía que personas más grandes que yo como que utilizaban esos consejos o les servían. Entonces, bueno, se volvió algo súper bonito. Incluso pues me invitaron al Rosario una vez como a ver un poquito de charla sobre emprendimiento en salud y pues en cuanto a todos los medios. Y para las personas que de pronto quieren empezar en esto, lo más importante es ser muy auténtico, intentar de pronto sí coger cositas buenas de personas que uno sigue, pero ser uno, intentar ser uno y uno mostrar lo que es uno, ver en qué de pronto eres bueno y qué puedes aportar a los demás y dejar de pronto esa pena a un lado, porque esa pena es la como que la que no te permite seguir adelante, no te permite mostrarte como eres y de pronto te pone bastantes limitaciones. Entonces, definitivamente ser muy auténtico y una recomendación muy grande para todos los que quieran emprender en la parte de redes en medicina es ser muy respetuosos con su carrera, porque nosotros no podemos poner de pronto la medicina como un chiste o hacer chistes sobre cosas que pacientes definitivamente no piensan que eso es chistoso y para nosotros de pronto sí porque estamos en el medio, pero ponerse de pronto en los zapatos del paciente el momento en que vean algo de medicina en redes, porque no, de pronto no es respetuoso para ellos que uno suba algunas cosas, fotos o TikToks de chistes, pues al respecto de temas de medicina. Eso sí, súper recomendación. Y por favor, nunca con los uniformes de su universidad, ni sus batas, nada que tenga el logo de su universidad. Súper tip, que siento que muchos van a coger a partir de Sí. hoy. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te gusta hacer fuera de la medicina? ¿Quién eres tú fuera de la página, del residente? ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy una persona súper tranquila, soy muy balanceada en mis cosas, me encanta estudiar y definitivamente pues eso es lo que más muestro en mi página. Pero también me fascina hacer otro tipo de cosas. Me encanta ir a cine, o sea, es mi pasatiempo favorito en la vida ir a cine. No me importa ni siquiera a qué película mientras me compren crispetas mixtas de caramelo y sal, o sea, no me importa la película, yo voy, yo te acompaño. Porque me fascina ir a cine. ¿Qué más? Me encanta hacer ejercicio. Esa es una pregunta que me hacen mucho, como cómo mantienes esa vida como de ejercicio, vida fit, hospital y todo eso. Creo que es algo que uno va cogiendo con el tiempo y al principio sí es difícil, pero si tú de pronto piensas que ese momento de ejercicio es un momento como de esparcimiento donde estás dejando ir como todo ese estrés, esa ansiedad que uno mantiene en medicina, creo que uno empieza como a cogerlo como hábito más fácil y no te tienes que matar 3 horas en el gimnasio, o sea, si haces media hora ya está bien. O sea, lo importante es de pronto moverse un poquito y empezar como a hacer otro tipo de cosas cuando uno sale del hospital, porque uno empieza como a enloquecerse un poquito de solo ver cosas de medicina. ¿Qué más me gusta hacer? Me encanta bailar muchísimo, entonces salgo bastante realmente. Tengo un novio hace, bueno, esa fue una de las preguntas que habían hecho. Tengo un novio hace 10 años, así que lo siento. Tengo un novio hace 10 años y él ha sido un apoyo así como súper gigante durante la carrera, porque él ni siquiera es médico,
pero yo creo que se graduó de medicina conmigo, de todo lo que le dije de medicina, pero eso es súper importante. De pronto, tener una relación, si la relación es muy estable y te da tranquilidad. Si una relación no te da tranquilidad o sufres más por la persona que por medicina, definitivamente ahí no es. O sea, ahí no es. Entonces, sí, que la persona que tengas a tu lado durante la carrera es una persona que te aporte, que te dé muchísima tranquilidad, que te ayude en esos momentos como de crisis que uno tiene, pero que no sea esa persona la que te produce las crisis. Eso súper, hiper importante. Soy muy apegada a mi familia, viajo mucho a Armenia a ver a mi familia. Soy chistosa, como que por la página no tanto, pero sí, como que con mis amigas y eso siempre como que me gusta hacer reír y ese tipo de cosas. ¿Qué más? No, en general como que yo soy muy honesta, o sea, así soy siempre con todo el mundo, con mis residentes grandes, mis residentes pequeños, mis profes, como que soy muy así y siempre me presento igual como frente a todo el mundo. Ay, no, increíble conocer esa parte. Y debo admitir que lo que más me impactó fue una relación de tantos años, o sea, increíble, de verdad. Y de ahí, Muchísimo. sí, tipo, prefiere, no, ¿cómo has vivido ese proceso de tener una persona que tiene otra carrera, sabiendo que tú tienes una carrera que demanda muchísimo tiempo, ¿sí? Como tú decías, tú te apoyabas en él y él aprendió medicina, pero ¿cómo hicieron para manejar el tiempo? Porque siento que la gente al final termina como metiéndose con otras personas de medicina como para tener ese espacio cada uno. ¿Cómo lo dices? Bueno, eso es súper importante y yo siempre como que pensé como hay que pereza tener un novio médico porque como que me gustaba mucho llegar a la casa y hablar de otros temas de pronto que no fueran de medicina. Entonces, eso era bonito como llegar a la casa y de pronto verme con él y hablar de otras cosas o que por ejemplo yo le contara cualquier cosa de medicina y para él era como wow, qué impresionante, ¿sí? Como que para él todo lo que yo hiciera, o sea, un punto de sutura era, mejor dicho, top. En cuanto al tiempo, yo siempre he intentado manejar muy bien mis tiempos, entonces la verdad procrastino muy poco, precisamente por eso, porque yo sé que el tiempo de dispersión que tenga, pues se lo quiero dedicar a la persona con la que yo estoy, o quiero salir, quiero darle el tiempo, o por ejemplo, cuando yo tenía que estudiar, decíamos, bueno, veámonos en Starbucks, comemos algo juntos mientras tú trabajas, yo estudio, como que intentamos como unir un poquito esos momentos también de estudio, estando juntos, así no fuera hablando, pero por lo menos compartiendo tiempo juntos. Intentaba llegar a la casa y yo hoy mismo me ponía a estudiar, porque no sé, llegaba a la casa a las 4 o 5 de la tarde cuando estaban los primeros semestres y yo siempre empezaba a estudiar ahí mismo en vez de ponerme a hacer otras cosas, entonces realmente terminaba muy rápido y tipo 7 de la noche yo ya pues había terminado mis cosas y podía verme con él, de pronto podía salir con él, como que yo siento que eso está en el tiempo, o sea, la excusa de no tengo tiempo en medicina creo que es más culpa de uno que sea real, ¿sí? Yo entiendo que sí, tenemos que madrugar, tenemos que trasnochar, tenemos turnos, pero si uno maneja su tiempo, yo creo que sí se puede lograr, ¿sí? Hay que es como intentar unir el tiempo de la otra persona con el tiempo mío también es mucho de personalidades, él también es así, o sea, él es más organizado que yo, él es así como súper, que madruga a las 4 de la mañana, como que va al gimnasio, va a tenis, sí, como que es súper hiperjuicioso, entonces también que nuestras dos personalidades de pronto como que fueran parecidas en cuanto a ese tema de ser muy organizados, hacían que tuviéramos tiempo, que pudiéramos estar juntos y, y entender a la otra persona cuando te dice como necesito más tiempo de ti, necesito de pronto como que me hables más, pues uno sí tiene el tiempito como entre cirugías, pues nada, sacar el celular y pregúntale cómo está. Sí, como que son detalles pequeños de pronto uno en medicina como que los deja ir yendo, pero que si uno quiere, si uno de verdad quiere, puede. Sí, sé lo que sí es de verdad querer y que la otra persona de pronto si esos días que tienes duros, que no tienes tanto tiempo, que sea una persona de pronto muy comprensible, muy tolerante, muy paciente en cuanto a todos esos temas. Ay, no, felicidades también por eso. Qué lindo que tengas una Tan relación tan... linda, gracias. Bueno, y ahora que tocas eso del manejo del tiempo, ¿qué tips te hubiese gustado saber a ti en pregrado sobre el manejo del tiempo, métodos de estudio, que le quieras comentar a las demás personas que te están viendo? Bueno, en cuanto a lo segundo que me dices de métodos de estudio, me preguntan mucho como, ¿qué método de estudio utilizo? O sea, ¿cuál es el mejor? Y definitivamente no hay uno mejor, porque es que depende mucho de tu tipo de inteligencia. Y uno, el método de estudio tiene que ir cambiándolo según el tema que vaya estudiando, porque tú no puedes estudiar de la misma manera, no sé, farmacología, que estudiar anatomía. Definitivamente anatomía es algo muy visual que tú tienes que ver en el libro, ver en los atlas, ir al anfiteatro.
Y la farmacología es un poquito más de memoria. Entonces, no sé, por ejemplo, yo para fármaco siempre recomiendo las flashcards porque tú pones por un lado el medicamento y pues por el otro lado mecanismo de acción, efectos adversos. Bueno, como que todas estas cosas. Entonces, definitivamente un consejo muy grande es no te quedes con un solo método de estudio. Definitivamente uno sí va encontrando el que más le sirve a través del tiempo. No te frustres al principio, y eso es un consejo súper grande que les doy, no te compares con los demás y no te frustres porque no te va bien. Es normal que al principio no te vaya bien porque no vas a encontrar de pronto ese método de estudio que te sirva. Entonces, ve intentándolos, que no te quiten, o sea, no te quedes con, si te está yendo mal, no te quedes con el mismo semestre, sino que pues ve alternándolos, ve juntando con otro. Hay muchos tipos de estudios, la toma de notas es súper importante preparar las clases porque si tú llegas a la clase y no has leído nada de la clase, no vas a poner cuidado, te vas a despistar y no vas a saber hacer preguntas, porque no tienes dudas, porque no sabes del tema. Entonces, sí, uno puede de pronto leer un poquito de bibliografía que siempre te mandan en todas las universidades sobre el tema. No es que yo te diga que te leas el libro entero, pero sí como que echarle una ayudadita al tema que van a ver, porque sí te ayuda mucho a que la clase se te quede muchísimo más y la recuerdes mucho más en el momento de los exámenes. Entonces, ve cambiando tu método de estudio según el tema que vayas viendo. No te quedes con uno solo. Si uno no te está funcionando, de una vez cámbialo. Mira a ver qué tipo de inteligencia te sirve más a ti. Si visual, si leer, si escribir, si escuchar. Enseñarle a otra persona ayuda muchísimo. Entonces, si puedes, ya, o sea, si te quieres reunir con tus compañeros, estudia primero y luego reúnete. No se reúnan antes de estudiar porque van a echar chisme, van a pedir comida por Rappi y lo último que van a hacer es estudiar. Entonces, definitivamente estudien primero y después sí reúnanse en grupo. En cuanto al tiempo, es súper importante que lleven agendas, lleven cronogramas, ya sea en el celular, ya sea física, sea en el computador, donde quieran, pero lleven una agenda tanto semanal como mensual. Porque así uno tiene los tiempos, ¿sabe? Bueno, sé que en 20 días es mi parcial, sé cuánto tiempo tengo que estudiar antes. Y la semanal te ayuda a dividir los temas por días. Entonces ya sabes que no vas a dejar todo para el viernes, ni para el sábado, ni el domingo, sino que desde el lunes vas a empezar a hacer 2 clases, martes 2 clases, y así llega el fin de semana y tienes el fin de semana libre. Solamente de pronto tienes que repasar un poquito y ya. Pero tener de pronto esos espacios de dispersión entre los momentos de estudio es súper importante para que de verdad haya una consolidación del material y que no sufras tanto, porque uno siempre después de los parciales queda drenado porque seguramente dejó todo para lo último, estudió todo el último día, se trasnochó el último día y lo mejor es el día anterior, tú poderte acostar temprano sabiendo que terminaste todo, echaste una repasadita de lo que más difícil era ese último día y listo. Entonces eso es súper importante. Creo que algo con lo que yo sufrí también era que yo leía mucho, hacía muchos resúmenes, pero yo no memorizaba. Y en medicina hay que memorizar muchas cosas. Y entonces yo en el momento en que yo decía, en el examen como que yo sabía, yo leí eso, está de color rosado en la esquina derecha, pero yo no me lo sabía. Entonces es importante como que, bueno, leíste, hiciste absolutamente todo el método de estudio, pero te lo sabes. Y un momento súper bueno para saber si te lo sabes es en la ducha, como el día después de que estudiaste, como que tú ponerte a acordarte, sí, como, bueno, esto sí me lo sé, no me lo sé, cuál era el mecanismo de acción de esto, como ese tipo de cosas, para tú saber si realmente sí se consolidó ese conocimiento, te toca repasarlo otra vez. Entonces son como esos momentos de dispersión, como la ducha, en lo que puedes como utilizar, como, bueno, si me lo aprendí, no me lo aprendí, tengo que volver a repasarlo. Súper importante, que se memoricen las cosas y realmente como que se las sepan y las puedan recitar, porque si no, pues en el examen nada, porque las preguntas, las respuestas son súper parecidas, no te vas a acordar. Un consejo que acabo de coger para mí misma, Sí, literal. súper bueno, súper bueno. Y cuéntanos un error que hayas cometido del cual aprendiste mucho y que tú dijiste, no, tuve que pasar ese error para poder aprender eso. De pronto fue un error crónico y ese error fue compararme. Yo siempre, cuando terminaba los quizzes o como nosotros hacen unos quizzes todas las semanas, uno siempre preguntaba, ¿cuánto sacaste? Entonces, el momento en que dejé de preguntar, es simplemente como ver mi proceso y, o sea, porque perdí muchos seguidos, no sé, yo decía 2-1, 2-5, 2-6, pero después dije, bueno, o sea, que 2-6, no 2-1. O sea, si me entiendes, como que yo sé que es algo que suena como muy mediocre, pero cuando uno se empieza a comparar con uno mismo, uno empieza a mejorar porque uno se da cuenta de los errores que uno está teniendo. Cuando tú empiezas a compararte con los demás, es muy difícil porque cada uno en medicina lleva una vida muy distinta de todas las maneras, una vida académica, una vida sentimental, una vida familiar. Todo es tan distinto que no te puedes comparar con los demás. Empieza a compararte contigo mismo y tú exígete, claro, si te está yendo mal, exígete más, verifica en qué es lo que estás fallando
pero compárate contigo mismo en el siguiente examen o en el siguiente, lo que sea que te estén calificando, para tú saber que estás mejorando y no que de pronto te estés comparando con los demás y eso te está generando esa frustración tan grande de no llegar de pronto a lo que otra persona está llegando. Y es normal, muchas personas a las que les va excelente en básica, luego llegan a clínicas y se dan contra el mundo porque no tienen esas aptitudes. Entonces, no te compares con los demás, intenta ir a tu propio ritmo. Por ejemplo, eso es algo que pasa mucho apenas uno se gradúa y uno empieza a ver como, uy, esta persona pasó residencia, uy, esta no, esta pasó el examen, esta no, y uno empieza como a agobiarse de, Dios mío, ¿será que nunca voy a pasar? O porque esta persona pasó tan rápido. Entonces, por eso te digo, como si de pronto coger como ejemplo cosas que hacen otras personas, pero es tu vida, es tu propio camino, son tus propias decisiones y tienes que ir a tu propio ritmo. Entonces, eso es súper importante. Por ejemplo, hay personas que sufren mucho y de pronto tienen problemas, no sé, personales en el semestre y tienen que aplazar y no aplazan solo por el hecho de no quedarse atrás, por compararse con sus compañeros. Entonces, eso realmente no tiene sentido. Mientras tú no estés feliz contigo mismo, mientras tú no te sientas estable emocionalmente, va a ser imposible que tengas un buen rendimiento y que de verdad aprecies y quieras tu carrera. Entonces eso pasa mucho y le empiezan como a coger fastidio a la medicina, como que pereza esto me tocó hacerlo obligado. Entonces sí es súper importante que uno tenga como una paz consigo mismo y con el camino que uno está llevando. Qué lindo, de verdad que sí. Y ya para finalizar, porque nos quedamos cortos de tiempo, ¿cuáles son tus metas personales y profesionales, corto y a largo plazo, que tienes ahorita pensado? Listo, bueno. Pues ahorita la residencia dura 3 años y adicionalmente yo empecé una maestría de epidemiología y salud pública hace 6 meses y todavía me faltan 6 meses. Entonces, bueno, metas a corto plazo, tengo que sí o sí graduarme de esta maestría. Es duro porque me toca hacer 2 tesis al mismo tiempo, la tesis de grado de la residencia y la tesis de grado de la maestría, que bueno, es duro, pero pues nada, si uno maneja el tiempo realmente creo que sí se puede. Eso como a corto plazo, también que como acoplarme al hospital y es súper importante que uno cada vez que llega de nuevo a cualquier sitio tiene que acoplarse al sistema, tiene que acoplarse a las enfermeras, a los doctores, a los demás residentes, y eso no es tan fácil, eso agobia un montón porque pues tienes que demostrar que eres bueno, pero siendo auténtico, pero cayendo bien, pero aprendiendo las cosas bien, entonces es un poquito desgastante, entonces claramente pues como que en todo este proceso me vaya muy bien, de pronto un poquito más a largo plazo pues graduarme de la residencia. Me encanta la investigación, entonces quiero publicar muchos artículos y muchas, como meterme mucho en el ámbito de la investigación. Apenas termine residencia, me gustaría hacer un fellow en cirugía dermatológica. Es lo que más me gusta de dermatología, toda la parte de cirugía. Entonces, bueno, me gustaría hacer eso. Y ya después, más a largo plazo, pues irme a vivir a Armenia. Quiero trabajar en Armenia y hacer mi vida familiar y laboral en Armenia. Y pues con la página realmente espero, como que yo nunca he tenido propósitos económicos con la plata, con la página, para nada. Como que más es que crezca y que pueda ayudar como a más personas y que de pronto mi experiencia le sirva a otras personas. Pero económica realmente no es mi objetivo con la página. No, qué increíble entrevista, de verdad me llevo muchísimas cosas, de verdad muchísimas gracias por tu espacio y diciendo que tienes como 2 tesis, un montón de cosas y que estés aquí, de verdad. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, a ti, gracias. Entonces yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos y espero que también estén muy bien y disfruten de la entrevista tanto como... Ay, tan linda, muchas gracias. Que estés muy bien.